Otro mecanismo de defensa del que es indispensable hablar es el de la negación. Esta se refiere a la no aceptación de una realidad que puede ser externa, por ejemplo, algo que está sucediendo en la vida de las personas, o interna, como una necesidad, un sentimiento, un deseo o un rasgo de personalidad, los cuales resultan amenazantes y difíciles de reconocer. Lo primero que necesitas hacer si quieres cambiar algo es salir de la negación, ya que es imposible manejar lo que no aceptas ni reconoces. ¿Cómo buscas soluciones a un problema si te aferras a la idea de que dicho problema no existe? Salir de la negación y reconocer que hay algo que no funciona, que necesita ser cambiado, e incluso reconocer que a veces no puedes solo y necesitas ayuda, es el primer gran paso, sin el cual no son posibles la curación y el cambio. Después de este paso, por cierto, quizá el más difícil, todo lo demás viene casi por añadidura. Pero ¿por qué es tan difícil reconocer nuestros sentimientos mal llamados negativos? Mal llamados porque los sentimientos no son negativos o positivos, simplemente son. Como la envidia, el resentimiento, la ira o el miedo. ¿Por qué es tan difícil aceptar un problema, aceptar que no sabemos cómo resolverlo y que tal vez estamos equivocándonos? Porque casi todos nosotros crecimos dentro de sistemas familiares, escolares y sociales en los cuales aprendimos que cometer un error es vergonzoso, así como tener un problema y no saber cómo enfrentarlo o necesitar ayuda. Todo esto lo vemos como signo de ignorancia, debilidad, y por lo tanto preferimos ocultarlo para no sentirnos tontos, débiles o ignorantes. Estos sentimientos mal llamados negativos que todos tenemos son muy mal vistos socialmente y aprendemos a reprimirlos, negarlos o distorsionarlos para ser aceptados por quienes nos rodean. Entonces, poco a poco, nos convertimos en expertos en negación y vamos por la vida, a veces durante años, mintiéndonos a nosotros mismos, porque la negación es eso, una gran mentira que apuntalamos y sostenemos a costa de lo que sea, para no enfrentar una realidad que nos resulta sumamente amenazante. Otras importantes razones para mantener la negación son el miedo o la comodidad, ya que si reconoces que hay un problema, debes hacer algo al respecto. Aunque parezca increíble, muchas personas continúan en negación aún después de ver evidencias clarísimas del problema. Por ejemplo, ven a su hijo consumir drogas o a su cónyuge tener una relación extramarital, o ven que su hija es víctima de abuso sexual de un familiar. Reconocer esto implica tomar decisiones muy drásticas, un divorcio tal vez, una ruptura en las relaciones familiares, una confrontación, o en pocas palabras, entrar en un proceso difícil para el cual no siempre se está preparado. Recuerdo casos drásticos a propósito de la negación, como el de una madre que teniendo frente a ella a su hijo visiblemente drogado y alcoholizado, repetía sin cesar: «No está pasando nada, todo está bien». O aquel joven adolescente que presentaba comportamientos verdaderamente alarmantes, como robar en las casas de los vecinos, hurtar motocicletas y artículos en las tiendas. Al ser confrontado con esto, su padre argumentaba: «Son cosas propias de la adolescencia». Y la madre de una niña de 5 años que era víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, aun cuando la niña le había informado sobre esto repetidas veces a su madre, ella le respondía: «No puede ser, seguramente estás equivocada». Así es la negación. No es que estas personas estuvieran intencionalmente evadiendo la realidad, sino que en verdad no eran capaces de verla.
porque reconocerla implicaría tocar cargas enormes de miedo, de culpa, de impotencia y tener que tomar decisiones drásticas y difíciles al respecto. En ocasiones lo que negamos no son realidades que están sucediendo, sino sentimientos o necesidades